Revelaciones escalofriantes, 7 relatos de terror prohibido que exponen lo oculto y siniestro. La noche siempre había sido la aliada oscura de Carla, madre soltera en un barrio marginal donde cada ladrido de un perro en la lejanía sonaba como un susurro de advertencia. Esa misma noche, mientras limpiaba la oficina iluminada del centro, su celular vibró con un mensaje anónimo: mira a tu alrededor. El sudor frío comenzó a deslizarse por su espalda. ¿Qué significaba eso? La rutina tranquila de su vida estaba a punto de desmoronarse. A medida que cada día pasaba, los mensajes continuaban llegando, cada uno más inquietante que el anterior. Nada es lo que parece, decía otro. Fue al salir a la calle, a ese laberinto de sombras que solía llamar hogar, que sintió que la desesperación la ahogaba. Los rostros que antes le eran familiares ahora parecían distorsionados. ¿Eran auténticos amigos o en realidad, se habían convertido en desconocidos? El dueño de la tienda de la esquina siempre amable, la señora que le traía galletas a Valentina, incluso el nuevo maestro de su hija, todos ellos levantaban alarmas en su mente. El estremecimiento comenzaba a convertirse en paranoia. Un ruido en la oscuridad, un susurro detrás de ella, la mirada fija de alguien en la distancia. Los mensajes habían desatado una tormenta de miedo que la rodeaba como una neblina. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El clima se tornó raro. Una noche apareció una niebla espesa que envolvió las calles como un manto de secretos. El viento golpeaba fuerte, como si quisiera gritarle algo a Carla. Y entonces, desapareció Valentina. Una angustia indescriptible llenó su pecho mientras corría por la calle, llamando su nombre, pero la oscuridad no respondía. Las sombras comenzaron a reírse, burlándose de su desesperación. Mientras investigaba, encontró un viejo diario en el ático, lleno de secretos de sus antepasados. Un pacto ancestral, una historia enterrada que corría por sus venas. La corrupción que había arruinado vidas, se avecinaba amenazante, y ella era la última en la línea. Con cada llevada de aliento, Donna comprendió que el miedo que sentía no era solo por su hija, sino por enfrentarse a una verdad que había permanecido oculta durante generaciones. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Muy pronto, cada paso que daba hacia el corazón del barrio revelaba más de una conspiración aterradora. Es hora de pagar por lo que tus antepasados han hecho, resonó la voz en su mente, y su corazón latía con fuerza. Miradas se posaban sobre ella, como si la condena estuviese esperándola en cada esquina. ¿Podría romper el ciclo de oscuridad que ahora amenazaba a Valentina? La tensión creció, y con cada giro y esquina, el barrio se convertía más en un laberinto de traiciones y sombras. El reloj seguía avanzando, y la desesperación llenaba cada rincón de su ser. La pregunta resonó en su mente: ¿las fuerzas que luchaban contra ella, eran más poderosas que su amor por Valentina? Las sombras parecían cobrar vida, y ella estaba al borde del abismo, preguntándose si el eco de su lucha se perdería en la oscuridad para siempre. Carla miraba a su alrededor, el aire pesado le hacía sentir que cada respiro la acercaba más a la locura. La niebla arrastraba una sensación helada que la envolvía, y la risa de las sombras parecía convertirse en un eco ensordecedor en su mente. La imagen de Valentina, su pequeña, desaparecida en la negrura, se repetía una y otra vez. Al llegar a la esquina donde solían jugar, el lugar ahora se sentía extraño, como un refugio de algo oscuro. La luz tenue del farol lanzaba sombras alargadas que parecían danzar, burlones, en el suelo. ¿Dónde estás, Valentina?, gritó, su voz resonando, rebotando contra las paredes y desvaneciéndose en la nada. Los gritos fueron callados por el crujir de ramas que parecían susurrar secretos. Decidió regresar a casa, a ese ático donde el diario se encontraba. Cada paso la guiaba hacia una verdad que la aterrorizaba. Abrió el viejo diario,
y la escritura temblorosa de su ancestro parecía advertirle sobre los oscuros pactos: alma por alma, el precio es la sangre. Las palabras resonaban en su mente, encajando con el temor que la había seguido. El tiempo se dilataba mientras leía las historias de sacrificios y rituales que sellaron el destino de su familia. Mientras sus manos temblaban, un golpe sordo resonó en la puerta de atrás. Se congeló. Abrió lentamente, y un viento gélido la enfrentó. Era una figura oscura. ¿Carla?, murmuró. Era el nuevo maestro de Valentina. Su mirada era intensa, inquietante, como si supiera más de lo que debería. ¿Dónde está mi hija?, preguntó, la urgencia tensando su voz. El maestro se acercó, y el rostro se desvaneció en la penumbra. La niebla se la ha llevado. No puede escapar de lo que se esconde detrás de ti. Sus ojos se tornaron vacíos, como espejos de lo que había perdidos. Ella sintió un escalofrío recorrer su columna. No. Dime que no ha pasado nada. Gritó, la desesperación apretando su pecho. Las manos del maestro se alzaron, como en un intento de calmarla, pero antes de poder pronunciar más palabras, una sombra se abalanzó sobre él. Sus gritos se perdieron en el silencio y desvanecieron en el aire pesado. Carla dio un paso atrás, horrorizada. La puerta se cerró de golpe, estaba atrapada entre lo que había conocido y la niebla que había devorado su vida. Miró por la ventana, y lo que vio la dejó sin aliento. Las figuras del barrio, sus vecinos, se acercaban, cada uno envuelto en la oscuridad. No eran humanos, eran sombras densas, torcidas, que parecían moverse al compás de un canto ancestral. Sintió un ardor en su pecho. Una voz familiar resonó en su mente: tienes que elegir, Carla. Sacrificar lo que amas, o ser devorada por lo que huyes. Las figuras comenzaron a murmurar palabras que no entendía, y puso su mano en el corazón, buscando una esperanza fugaz. Valentina, estoy contigo, juró al cielo, mientras el frío la rodeaba. La sensación de perderla era una llamada a la acción. Tendría que encontrarla, y su búsqueda la llevaría a descubrir quiénes eran realmente aquellos a su alrededor. Pero, ¿podría enfrentar ese oscuro legado que se cernía sobre su familia? Los murmullos crecieron en intensidad, una melodía aterradora que la guiaba, la llamaba, sintió un tirón en su corazón. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que su sangre había escondido por tanto tiempo? La respuesta estaba al final de ese laberinto, justo más allá de la niebla. Carla dio un paso hacia adelante. No puedo continuar huyendo. Esta noche terminará, murmuró, disponiéndose a descifrar la conexión con la sombra que amenazaba a su niña. La niebla se espesó y el terreno se tambaleó bajo sus pies. Cuando encendió una luz, se dio cuenta de que la visibilidad había cambiado. Olvidó los rostros familiares y se encontró ante el verdadero reflejo de su historia. Y en ese instante, escuchó un grito lejano: «Mamá, ayúdame». Era Valentina. La decisión crucial la aguardaba. El grito de Valentina resonó en la mente de Carla, un eco desgarrador que la impulsó a actuar. «Valentina». Gritó con toda la fuerza que le quedaba, su voz apenas una sombra en el vasto vacío que la rodeaba. La niebla danzaba a su alrededor, y las figuras se acercaban, ajenas a su angustia. Cada paso que daba hacia la puerta la llenaba tanto de valentía como de terror. La luz del farol titilaba, vacilante, como si estuviera a punto de rendirse ante la oscuridad. El aroma húmedo y putrefacto que emanaba de la niebla la envolvía, haciendo que su estómago se retorciera. ¿Qué se escondía entre aquellas sombras? ¿Quiénes eran realmente los vecinos que una vez habían sido parte de su vida? «Soy yo, mamá», volvió a oír la voz de Valentina, más clara esta vez, pero acompañada por una risa baja, retorcida. Las sombras comenzaron a moverse en un patrón inquietante, un baile macabro que la congeló en el lugar. «Valentina», suplicó, el miedo amenazando con desbordar su control. Se acercó un poco más a la ventana y lo que vio la dejó helada. Las figuras que avanzaban hacia ella eran rostros conocidos, pero sus expresiones estaban distorsionadas, como si una fuerza oscura se hubiera apoderado de sus seres. En la neblina, los rostros de sus vecinos parecían retorcerse, haciéndose grotescos bajo la luz tenue. ¿Qué les ha pasado?,
murmuró, su voz casi un susurro. Un murmullo colectivo surgió de la multitud, resonando en una cadencia siniestra que la envolvía, como un canto ritual. Cada sonido parecía un tirón en el corazón de Carla, una invitación que no podía ignorar. La niña es nuestra. La niebla la reclama. Una voz, más fuerte que las demás, hizo que su sangre se congelara. No. Gritó, apretando los puños. El tiempo se detuvo por un instante, como si el universo estuviera esperando su respuesta. No permitiré que se la lleven. Las figuras comenzaron a acercarse, y ella sintió un miedo profundo que amenazaba con aplastarle el pecho. Con pasos temblorosos, Carla se dio la vuelta y se apresuró a buscar el diario. La verdad se escondía entre sus páginas, un mapa para salir de esta pesadilla. Empezó a pasar las hojas rápidamente, el sudor frío empapando su frente mientras sus ojos se movían frenéticamente. ¿Qué necesito hacer?, murmuró entre dientes. Y entonces, encontró una referencia a un ritual que podría ofrecer la salvación, pero también un costo. Un sacrificio. El pánico se intensificó en su interior. ¿Estaba dispuesta a sacrificar algo de sí misma para recuperar a Valentina? Esa decisión la haría más vulnerable que nunca. El murmullo se convirtió en un grito colectivo: dale lo que queremos, o perderás lo que amas. Las sombras ahora estaban justo frente a su casa, y un par de ojos rojos brillaron en la oscuridad, mirándola con una malicia evidente. Sin pensarlo más, Carla sabía que el tiempo se había agotado. Tenía que actuar, tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Justo cuando se sintió lista para aceptar el destino marcado por sus ancestros, el farol parpadeó una última vez y se apagó. La oscuridad la envolvió, y en medio de ella, las voces comenzaron a hablar más alto, un cántico aterrador que la llamaba a rendirse. «Valentina», gritó con desesperación. El eco se perdió algo en el abismo, y el interludio de horror se hizo palpable. Y en un instante, la niebla se alteró, y una figura emergió de su interior, con el rostro de Valentina, pero su sonrisa era distorsionada, lejos de la inocencia que Carla recordaba. «¿Mamá? ¿Me vas a dejar ir?». El horror la inundó. ¿Quién era esa entre la niebla? ¿Estaba siendo tentada a liberar a su hija de un destino horrible, o a perderse junto con su alma en un pacto infernal? La decisión crucial la aguardaba, pero la verdadera pregunta era, ¿qué perdería ella en el proceso? El canto se intensificó mientras las sombras se preparaban para engullirla. Carla sintió que la salida se le escapaba. Y en la penumbra, una risa siniestra resonó: elige, Carla, o serás parte de la niebla para siempre. La niebla comenzó a cerrarse, envolviendo a Carla en un frío que le calaba los huesos. Las risas distorsionadas se fusionaron en un coro espeluznante, donde los ecos de su propia angustia reverberaban, intensificando su desesperación. La figura de Valentina continuaba flotando entre las sombras, su rostro un reflejo del horror que le esperaba si no tomaba una decisión pronta. «¿Mamá?», volvió a preguntar la imagen, la voz ahora temblorosa, como si la verdadera Valentina estuviera luchando por salir. Carla sintió un puñal de dolor atravesarle el corazón. Se obligó a pensar, pero la niebla saturaba su mente como un veneno. «No puedo dejarte ir». «No así», susurró, sus latidos retumbando en sus oídos. De repente, las figuras empezaron a moverse, una especie de danza macabra que se acercaba cada vez más. Los ojos rojos se multiplicaron. Eran un mar de luces malignas que relucían con una ferocidad que la hacía sudar frío. No había tiempo para titubear, las sombras estaban listas para reclamarla. Alzó el diario, apretándolo contra su pecho. «Un sacrificio», repitió en voz alta, como un mantra que la anclaba a la realidad. Debía decidir qué estaba dispuesta a entregar. ¿Su sangre? ¿Su alma? La idea de perder a Valentina en este oscuro ritual la sobresaltó. Tenía que actuar, y rápido. Sin embargo, la voz de su hija seguía resonando en su mente, cada vez más insistente: «Mamá, ayúdame». De pronto, una claridad momentánea iluminó su mente. Había una parte de ella que podía entregar sin que su hija se convirtiera en parte de la niebla. Su miedo, pensó. Podía sacrificar su propio terror.
Era una idea aterradora, pero si durante toda su vida había dejado que el miedo la dominara, ¿qué quedaría de ella si abandonaba esa carga? Las figuras comenzaron a chocar, sus movimientos más frenéticos, como si detectaran el cambio de su decisión. «Déjame ir al infierno, si eso significa salvarte, Valentina», gritó Carla con todo su ser. El aire comenzó a vibrar, la niebla tembló, como si la misma oscuridad estuviese respondiendo a su grito. Valentina sonrió, pero no era la sonrisa que Carla recordaba. Era una sonrisa de triunfo, una mezcla de malicia y dulzura que le helaba la sangre. «¿Estás lista, mamá?», dijo la figura, mientras avanzaba más hacia ella. Ahora, su hija parecía entrelazada con las sombras, como si ambas formas fueran una misma entidad. «Sí», respondió Carla, sintiendo la presión de la niebla aumentar a su alrededor, casi como un abrazo mortal. Estaba lista para despojarse de su miedo y enfrentar lo que viniera. Aceptaría su destino, y estaba dispuesta a desafiar lo que la oscuridad le ofrecía. Sin embargo, justo cuando la niebla pareció abrirse, un chillido agudo resonó a su alrededor, cortando la conexión que había comenzado a formar con la figura de Valentina. Un torbellino de sombras se arremolinó a su alrededor, las risas aumentando en intensidad. «Has elegido mal», murmuró una voz profunda y grave. «No puedes escapar así». Carla retrocedió, pero las sombras se abalanzaron sobre ella. El diario voló de sus manos, sus páginas girando en el aire como alas de un pájaro moribundo. «Valentina». «No», gritó en un último intento de rescatar lo que aún quedaba de la conexión con su hija. Pero las figuras grotescas estaban ahí, todas reclamando su parte del sacrificio. Desesperada, comenzó a retroceder hacia la puerta, queriendo salir de esa niebla asfixiante que ahora parecía tener vida propia. «No. Déjame ir», clamó mientras las sombras la engullían. El espacio se encogía a su alrededor, y de repente lo vio, una salida, una luz tenue en la distancia, apenas perceptible, donde la niebla se disolvía. Dando un último empujón, corrió hacia la luz, pero las sombras se aferraban a ella, tirando de sus extremidades. «Una elección, Carla, una sola». La voz resonó como un trueno en su cabeza. Tenía que decidir, liberar a Valentina o salvarse a sí misma. Justo cuando su mano alcanzó la luz, las sombras la atraparon por completo. El silencio se adueñó del lugar, pero en la neblina, un murmullo empezó a crecer. La pregunta flotó en el aire, pesada como la condena: ¿quién será el próximo en perderse entre la niebla? La oscuridad se tragó a Carla como un gigante hambriento. En un instante, sintió que el peso de la niebla se deslizaba por su piel, como garras heladas infligiendo un dolor profundo. Se detuvo, inmovilizada por la sensación de que ya no estaba sola. Las risas distorsionadas ahora se convertían en susurros, y cada uno de ellos le decía lo que temía oír. «¿Dónde estás, mamá?», murmuró la voz de Valentina, ahora entrelazada con el eco de las risas. Era un lamento que desgarraba el corazón. Carla quería llorar, pero sabía que no tenía tiempo. La niebla pulsaba alrededor de ella, como un campo de energía maligna lista para consumirla. Se obligó a recordar por qué había venido. Valentina la necesitaba. Su sacrificio, su liberación. Lo intentó. Concentrándose, empezó a visualizar su miedo, como una sombra que se arrodillaba a su alrededor. «Te entrego mi miedo», gritó, segura de que la voz resonaría más allá de la niebla. Pero a su alrededor, el pánico se intensificó. Las figuras danzantes se acercaban, y sus ojos rojos ahora parecían arder con una sed insaciable. El torbellino de voces le llegó como dagas. «Nunca la tendrás», decían. Carla cerró los ojos, apretando los dientes, sintiendo que su valor comenzaba a desvanecerse. «Soy más fuerte que esto», se forzó a gritar, aunque en su interior, las dudas comenzaban a apoderarse de ella. El murmuro creció a su alrededor, burlándose de su lucha. De pronto, una explosión de luz iluminó la niebla. Carla abrió los ojos, y en medio de ese caos, vio el rostro de Valentina, pero no era el rostro de su hija. Era una máscara retorcida, un híbrido de su propia pesadilla. «Ayúdame, mamá», aulló la figura,
pero su voz estaba distorsionada, como si en aquella niebla, todo lo que Carla había amado estuviera siendo consumido. El horror llenó su pecho. No. Gritó, pero las sombras se cerraron aún más, burlándose de su impotencia. Necesitaba una respuesta. Debía actuar, y rápido. Con un impulso salvaje, extendió su mano hacia la figura. Pero en lugar de tocarla, la niebla se amplificó y sintió un tirón en su esencia, como si estuviera siendo desgarrada de su propia realidad. Todo lo que había sido comenzó a desmoronarse. Ya no era solo su miedo lo que enfrentaba, sino un monstruo que revelaba los secretos de su vida, cada error, cada arrepentimiento, cada vez que había dejado que el miedo decidiera por ella. No más, susurró, luchando por recordarse a sí misma que aún respiraba, que aún existía. Con cada segundo, un nuevo terror emergía, una sombra más densa que la anterior. Un pensamiento le llegó, como una luz en la oscuridad: no pueden tocarme si no les tengo miedo. Sintió que la agonía interna que había sentido toda su vida comenzaba a desvanecerse. El miedo era su carcelero, no su salvador. Te elijo a ti, Valentina. Exclamó, finalmente. En ese momento, la conexión se fortaleció, y la figura de Valentina comenzó a perder su forma distorsionada, como si el amor de Carla comenzara a disolver la niebla. A su alrededor, las sombras comenzaron a tambalearse y el aire se volvió más ligero. Pero la liberación estaba lejos de ser segura. Un grito desgarrador rompió este momento, cortando el hilo de esperanza que había comenzado a tejer. Carla miró hacia atrás y vio que las sombras habían tomado una nueva forma, un ser oscuro y masivo, con ojos como brasas y un aliento que apestaba a muerte. No será tan fácil, Carla, resonó la voz, un rugido que parecía provenir de 1000 bocas. Y en ese instante, supo que su sacrificio sería más grande de lo que había imaginado. ¿Podría su amor salvar a Valentina sin llevarla con ella por el abismo? La niebla comenzó a cerrarse de nuevo, y un nuevo grito emergió, esta vez, no de Carla, sino de su propia sombra. La pregunta volvió a resonar en su mente: ¿quién será el siguiente en ser consumido por el terror? Su corazón palpitaba con fuerza, y las decisiones estaban a punto de desatar un caos mayor del que jamás había enfrentado. La niebla se arremolinaba, ansiosa por reclamar su próximo sacrificio. La niebla se espesaba ante los ojos de Carla, que se sentía cada vez más atrapada en sus redes de desesperación. El monstruo frente a ella parecía reírse, sus ojos ardían como dos agujeros negros que devoraban la luz. Con cada respiración, sentía que la oscuridad se filtraba más y más en su ser. «No puedes asustarme», gritó, aunque sabía que era una mentira. La verdad era que el miedo la consumía por dentro, empujándola al borde de la locura. Las voces de su hija resonaban en su mente, entremezcladas con los ecos de su pasado: «Mamá, ayúdame, y nunca será suficiente». Se apretó las sienes, tratando de silenciar los gritos y risas macabras. Pero la niebla no cesaba, era un torrente que empujaba sus pensamientos hacia un abismo. Tenía que encontrarla. Tenía que salvar a Valentina, aun si eso significaba enfrentar sus propios demonios. De repente, un susurro helado acarició su oído. «Tu sacrificio se acerca», Carla. La voz, tanto familiar como extraña, la hizo temblar. Era la voz de su madre, esa misma voz que le dijo que no era digna, que siempre debía ceder ante el miedo. «¿Cuánto estás dispuesta a perder?». La bravura que había sentido un momento antes se desvaneció. Recordó las veces que había dejado que el miedo la dominara, las decisiones que había tomado por cobardía. La niebla palpitaba a su alrededor, like un latido ominoso. «Si lo deseo con el corazón, puedo hacerlo», pensó. Tomando aire, Carla repitió: «Te elijo, Valentina». A medida que las palabras salían de su boca, la niebla comenzó a agitarse, como si su grito de amor fuese un viento que empujaba las sombras hacia atrás. Pero el ser oscuro no estaba listo para ceder. Se lanzó hacia ella, su cuerpo realizando un giro grotesco, y extendió un brazo que parecía hecho de sombras líquidas. «¿Crees que el amor puede salvarte?», rió, un eco que retumbó atacando su confianza. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar?», volvió a preguntar.
Carla sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y las imágenes de su vida se apilaron en su mente, los momentos felices con Valentina, los abrazos, las risas, pero también los olvidos, las negligencias. No puedo perderla. Gritó, y en ese grito, se sintió más fuerte. La niebla comenzó a disiparse en algunos puntos, creando un fogonazo de luz tenue y tenue. Y allí estaba Valentina de nuevo, pero esta vez, con su forma real. «Mamá, ven», gritó con desesperación. Carla sintió que su corazón se aceleraba. Las sombras que rodeaban a Valentina se arremolinaban de manera frenética, como si temieran que el amor se fortaleciera. «No. No te la llevarás», gritó el monstruo, lanzando una sombra oscura hacia ella. Carla se interpuso, olvidando su propio peligro. La sombra atravesó su pecho, y un dolor desgarrador la atravesó como una lanza. La niebla se tornó más densa, su aliento se volvió pesado. Entonces, un destello de recuerdos la inundó, las lecciones de su madre, la forma en que siempre creía que debía sucumbir. No soy como ella. Al pronunciar esas palabras, sintió un resplandeo de fuerza. De repente, dejó que su amor por Valentina fluyera, una ola de energía que cortaba la niebla como una espada. «Eres mi luz y mi esperanza», exclamó. Las sombras comenzaron a temblar y retroceder, pero el ser oscuro no se rendía. «Esto no ha terminado, Carla», retumbó su voz, ahora entrecortada, como si el poder del amor estuviera comenzando a desmantelarlo. A medida que el monstruo luchaba contra la nueva ola de luz, la niebla pareció responder, en un último intento de asfixiarla. En ese momento, Carla sintió que el ser oscuro se reformaba, como si se alimentara de su miedo recién descubierto. A pesar de todo, Carla no miró atrás. La figura de Valentina frente a ella brillaba, esperando ser rescatada de las garras del terror. ¿Qué debería sacrificar para salvarla de verdad? Resonó, un eco que retumbó en el aire, desafiándola a decidir antes de que el abismo reclamara todo lo que había querido. El mundo colapsaba alrededor de Carla, y el monstruo estaba cada vez más cerca, listo para devorar su alma. ¿Cuánto sería capaz de entregar por el amor de su vida? Carla sintió que el tiempo se detuvo. La sombra, ahora más corpórea que nunca, se acercaba a ella como un depredador hambriento. Su aliento se acumulaba en su garganta, un nudo de terror que la dejaba sin fuerzas. La imagen de Valentina, su pequeña, brillando con una luz tenue, la mantenía a flote. Pero, ¿qué tan fuerte podría ser su amor si el costo era tan alto? ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?, repitió el monstruo, cada palabra empapada de malicia. La niebla se tornó viscosa, como si tratara de envolverla, de ahogarla. Carla luchaba, pero el dolor punzante en su pecho crecía, palpitante. «Lo haré», murmuró con voz entrecortada. «Haré lo que tenga que hacer». La incertidumbre le invadía la mente. ¿Qué significaba eso realmente? La voz de su madre resonó de nuevo, una cacofonía de culpa y reproches. «Siempre has sido débil, Carla». Las risas del ser oscuro se mezclaron con la niebla, creando una sinfonía aterradora. «Recuérdalo, Carla», insistió, «debes decidir antes de que la luz se apague por completo. La oscuridad consume más que solo tu amor». Las sombras danzaban alrededor de ella, como si estuvieran disfrutando del espectáculo. «¿Cuánto estás dispuesta a perder?», preguntó Valentina, su dulce voz ahora teñida de desesperación. El lugar comenzó a desvanecerse. Siluetas de su vida pasaban a su alrededor, risas en el parque, momentos de ternura, pero también amargas discusiones y silencios pesados. Cada imagen era una aguja que le atravesaba el corazón. «No puedo dejarlas ir». Era una súplica, un intento desesperado de aferrarse a lo que la hacía vivir. De pronto, un destello de claridad atravesó su mente. Había algo que podía ofrecer, algo que no había considerado. Miró hacia Valentina y, por un instante, vio en sus ojos una chispa de esperanza. «Te elijo a ti, Valentina. Haré lo que sea incluso si eso significa sacrificarme a mí». Esa decisión, llena de amor, resonó con una fuerza que hizo temblar la oscuridad. La niebla comenzó a temblar,
dejándola ver un camino hacia su hija. El monstruo se retorció, como si el simple hecho de haber elegido encendiera una furia eterna. ¿Crees que el amor puede vencerme? Rugió, su figura oscura distorsionándose y tomando forma de serpiente. Pero Carla ya no retrocedía. Su amor había tomado la forma de un escudo brillante. La niebla comenzó a disiparse en espirales, y Carla avanzó hacia su hija, cada paso firme, cada latido de su corazón marcando un ritmo de certeza. La luz de Valentina iluminó el camino, abriendo un resquicio de esperanza. «Mamá. Ven rápido», gritó Valentina, sus ojos ahora abiertos como platos, llenos de amor y reconocimiento. Pero el monstruo, furioso, lanzó un ataque final. «No te salvarás. Vas a perderlo todo», exclamó con una voz mezcla de rabia y desesperación. Una sombra negra se abalanzó hacia ellas, y en un instante, Carla sintió que su mundo se desmoronaba. El último ataque hizo que un frío helado la atravesara. Su cuerpo pareció perderse en el abismo, pero una luz brillante la envolvió. Fue como ser el centro de una tormenta, donde todo el miedo, toda la oscuridad, se hacían nada frente al amor desbordante que sentía por su hija. «Suéltame, monstruo», gritó Carla, y esa vez, su voz llevaba peso. El aire vibró a su alrededor, resonando con cada palabra. Las sombras comenzaron a romperse, destellando como cristales rotos. La luz de Valentina estalló en un espectáculo de colores, y el monstruo retrocedió, su forma comenzando a desvanecerse. Pero entonces, Carla comprendió algo que heló su corazón. «No solo es tu sacrificio, Carla. Sin la oscuridad, no hay luz. ¿Estás preparada para aceptar quién eres en su totalidad?». Retumbó la voz del ser, ahora casi apagándose, pero aún peligrosa. Carla comprendió que debía afrontar no solo el amor perdido, sino también el odio y la culpa que había cargado. Todo lo que había sido. Sin dar la espalda a su propio dolor, enfrentaría lo que esa realidad implicaba. «Yo soy Carla, y estoy lista», contestó, sintiéndose más fuerte. Pero, en ese momento, la niebla se arremolinó nuevamente, cubriéndola una vez más. Desde el fondo del caos, la voz de Valentina la llamó. ¿Podría enfrentarse al monstruo nonato que siempre había habitado dentro de ella? ¿Sería capaz de desafiar lo oscuro y salir más allá de su sacrificio? El horizonte se oscurecía, y Carla se preparaba para el asalto final, con una pregunta latente: ¿qué se requeriría para renacer del horror? La niebla se arremolinaba a su alrededor con la violencia de un torbellino, llevando consigo ecos de sus temores más profundos. El monstruo, una sombra que desafiaba la realidad, giraba en torno a ella, burlándose de sus intentos de fuga. «Así que elegiste, Carla, ¿estás segura de que podrás soportar el peso de tu elección?», retumbó su voz, como una tormenta que arropaba el cielo. Carla cerró los ojos, respirando hondo. La luz de Valentina resplandecía como un faro en medio de esa tempestad. De repente, una inyección de energía recorrió su cuerpo. Esto no era solo amor, era un poder que había olvidado que residía en su interior. Las sombras buscaban consumirla, pero se detuvieron, vacilantes ante la determinación que emanaba de ella. «¿Por qué te detienes?», gritó el monstruo, ahora más cerca, con una mueca llena de desprecio. Los ojos terroríficos se centraron en ella, como si la estuvieran desnudando, buscando la debilidad. Carla se sintió vulnerable, pero luchó por mantener el enfoque. «Porque sé que no estoy sola», respondió con convicción. Justo en ese instante, la imagen de su madre apareció brevemente entre las sombras, su rostro contorsionado entre el odio y la tristeza. «No la mires», le gritó Valentina, pero era demasiado tarde. La violenta risa del monstruo resonó como un eco en sus oídos. «¿Te gustaría saber qué pasaría si dejas ir a aquellos que amas, Carla? ¿Estás lista para perderlo todo y descubrir lo que realmente eres?». Las visiones comenzaron a fluir, momentos de su infancia, las crueles críticas que había recibido, las decepciones que había compartido con su madre, todos los dolorosos enfrentamientos que la había convertido en lo que era. Con cada recuerdo, el monstruo se fortalecía, extendiendo las sombras a su alrededor, creando la sensación asfixiante de que no habría escape. No.
Ya no soy esa niña frágil y asustada, declaró, sintiendo cómo las palabras se intensificaban. La luz de Valentina se convirtió en una armadura que la protegía del frío paralizante. En respuesta, el monstruo arremetió con una ráfaga de oscuridad, intentando abrir una grieta en su voluntad. Solo necesitas un pequeño sacrificio, Carla. Regresa a la oscuridad, y quizás, solo quizás, puedas salvar a tu hija. El asesinato de mi alma no salvará a nadie, replicó Carla, su voz resonando con un poder imparable. Se sintió levantarse sobre las sombras, recordando que su existencia no estaba definida por el miedo o la culpa. Aquello que había llevado como carga, distorsionándose en su corazón, ahora se convertía en liberación. Se negaba a renegar de sus heridas. El monstruo quedó atónito por su respuesta, retrocediendo ante la luz que emanaba. Se lanzó hacia adelante nuevamente, y en un último acto de desafío, Carla alzó la mano, encadenando toda su energía, su amor y su dolor en una explosión de luz fulgurante. Pero en ese momento culminante, algo inimaginable sucedió, la explosión generó una grieta en la misma esencia del ser del monstruo. Así como el miedo había alimentado el terror, la valentía de Carla resonó atrás de la oscuridad, y comenzó a desvanecerse lentamente, gritando en agonía. No te vayas. No puedes escapar tan fácilmente, resonó en el aire denso, y la grieta se tornó en un remolino de sombras descontroladas. De repente, la luz se amplió, y surgieron visiones de futuros imposibles, deseos olvidados y realidades a las que nunca podrían llegar. Carla se sintió arrastrada hacia esas corrientes, pero en el último instante, recordó a Valentina, y la luz regresó en un instante, alineando su destino con el amor de su hija. Mientras las sombras se arremolinaban en un grito ensordecedor, la acción final estalló en carcajadas distorsionadas. ¿Puedes resistir el precio de tu libertad, Carla? Estás en la línea entre luz y oscuridad. Carla, sintiendo la presión de lo desconocido, comprendió que el camino hacia la verdad estaba lleno de sacrificios, pero que su elección final aún estaba por llegar. ¿Podría realmente salir intacta y en paz? Después de enfrentar no solo sus propios demonios, sino también la verdad que acechaba tras la sombra de su vida. La grieta se cerró con un último estallido de oscuridad, dejando un eco amenazante en el aire. ¿El sacrificio donde el verdadero horror comenzaba? El eco del grito del monstruo se desvaneció, pero la presión en el pecho de Carla se intensificó. A su alrededor, la niebla se había dispersado, revelando un paisaje desolador. Siluetas de árboles marchitos se alzaban como guardianes de un secreto inconfesable. Su piel se erizó, cada sombra parecía estar al acecho, cada crujido de una rama resonaba como un aviso de alerta. «Carla, ¿estás bien?», preguntó Valentina, su voz contenía una mezcla de preocupación y pavor. La luz que la había envuelto comenzaba a debilitarse, y Carla sintió que la oscuridad se acercaba nuevamente, como un predator hambriento. Lo creo, respondió con una voz temblorosa, luchando por mantener la fe en la luz que había logrado conjurar. Pero en el fondo, un miedo primigenio empezaba a nacer. ¿Sería suficiente para enfrentar al monstruo que aún se cernía sobre ellas? Las sombras comenzaron a solidificarse una vez más. Carla observó cómo se agrupaban en la distancia, formando figuras distorsionadas que bailaban como si estuvieran celebrando su inminente derrota. «Debemos irnos», Valentina, exclamó, el pánico se manifestaba en cada palabra. Mientras corrían, los árboles parecían inclinarse, sus ramas goteando oscuridad en lugar de hojas. Cada paso resonaba como un retumbo en un sarcófago, y el aire se tornaba más denso, succionando el aliento de sus cuerpos. Carla podía sentir el monstruo detrás de ellas, disfrutando el juego de caza. Al llegar a un claro, se detuvieron brevemente. El lugar era extraño, como un punto de no retorno, la especie de lugar donde se hacían pactos antiguos. Sibilancias flotaban en el aire, un murmullo que parecía alimentarse de sus temores. «¿Qué es este lugar?», murmuró Valentina, aunque ya podía adivinarlo. «No lo sé, pero creo que necesitamos confrontar lo que viene», dijo Carla, mirando al cielo que, ahora, estaba cubierto de una niebla oscura y pesada. Entonces, la voz del monstruo resonó, taladrando sus cabezas. «¿Te gustaría volver, Carla?».
Sabes que no puedes escapar de lo que eres, la voz retumbó, ofreciendo una seducción oscura. Aquí, puedo mostrarte el verdadero poder que resides, todo lo que podrías lograr. Todo lo que podrías salvar. No quiero. Carla gritó, pero la duda comenzó a calcinar su determinación. Me niego a volver a ser prisionera de mis miedos. Sin embargo, las palabras del monstruo seguían aterrizando en su mente, como un eco interminable. Las sombras empezaron a acercarse, y de ellas emergieron figuras pálidas. Eran rostros conocidos, aquellos que había perdido con el tiempo, cada uno titilaba como una vela a punto de apagarse. Las lágrimas de los seres queridos caían como lluvia oscura, convirtiéndose en tinta que manchaba el suelo. Mami, susurró Valentina, la voz quebrada. ¿Es eso lo que somos? ¿Vanidad sin rumbo? No. No puedes pensar así, respondió Carla, la desesperación inundando su corazón. Debemos rechazarlos. La presión se intensificó, y visiones dolorosas de su pasado comenzaron a desbordarse. La escena de su madre gritando, la frustración de ver a su hija sufrir, todos los momentos que había intentado olvidar. Este era el poder del monstruo, no solo desatar el miedo, sino profundizar en sus culpas. Estás a un paso de volver a caer, Carla, la voz amenazante resonaba. La oscuridad está esperando, solo tienes que dar un paso atrás. Valentina se aferró a su madre, sus ojos llenos de temor. La luz brillaba un momento antes de apagarse y, en ese instante, Carla sintió que el remolino del horror la absorbía de nuevo. La lucha interna creció como una tormenta en su pecho. El monstruo sabía cómo tocar sus heridas más profundas. Un pequeño destello de valor surgió. Lucha, Carla. No estás sola, gritó Valentina, su pequeña voz resonando con la fuerza de 1000 rayos. Ese recordatorio la sacudió, y en un instante de clarividencia, la oscuridad vaciló. Pero la amenaza del monstruo era inminente. ¿Listas para jugar, entonces? Su elección se acerca. Las sombras cobrarían vida en su mente, y ella se sintió atrapada una vez más. ¿Podría realmente resistir el llamado de la oscuridad? Mientras la tormenta de emociones la acercaba, Carla supo que enfrentaría lo que había dejado atrás, pero el verdadero horror podría estar aquí mismo, en su corazón. La niebla oscura se espesó, y mientras la oscuridad se acurrucaba a su alrededor, Carla no podía evitar preguntarse, ¿qué sucedería si se dejaba llevar una vez más? La niebla comenzó a disolverse con la fuerza del amor de Carla. Ella sabía que había llegado el momento de enfrentar su peor miedo. No dejaré que me domines, gritó, su voz resonando con una determinación renovada. La figura del monstruo titilaba entre sombras, patinando entre lo tangible y lo incierto, burlona y salvaje. ¿De verdad crees que puedes salvarte a ti misma y a Valentina? La voz oscura desafió, pero ahora Carla no estaba sola. La luz de su hija iluminaba su camino, y cada latido de su corazón resonaba con un coraje que acumulaba fuerzas. Te he dejado aterrarme demasiado tiempo. No más. Con cada palabra, se sintió vaciando el peso de su pasado, las creencias que la habían mantenido encadenada. El monstruo se retorció, con los ojos ardientes, incapaz de tolerar su resistencia. Las sombras comenzaron a alejarse, y Carla sintió que el espacio a su alrededor se expandía. Valentina, ven aquí. La llamó, mientras la figura de su pequeña se acercaba hacia ella, cada paso ligero y audaz. Esa conexión era su mayor fortaleza. No somos solo sombras, susurró Valentina, como si hablara de un secreto antiguo. El amor es nuestra verdad. Y así, juntas, comenzaron a formar un escudo luminoso. La voz del monstruo, ahora tambaleante, resonó a su alrededor, no pueden derrotarme. Yo soy el miedo. Sin embargo, cada palabra parecía menos efectiva ante el brillo que emanaba de la unión entre madre e hija. ¿Eres tú el miedo, o solo el reflejo de lo que hemos creado?, respondió Carla, su claridad crecía con cada sílaba. Nos has mantenido prisioneras, pero es hora de transformar tu oscuridad. Con eso, cada fragmento de dolor que había acumulado empezó a disiparse en la luz. Los ojos del ser oscuro parpadearon como si temiera esa luz. No puedes liberarte de mí, su voz resonaba, pero Carla se sintió más fuerte.
He aprendido a abrazar lo que soy y a liberar lo que me limita, dijo, y en ese instante, liberó todo su amor, permitiendo que iluminara cada rincón de su ser. El monstruo gritando, comenzó a desintegrarse en el aire, convirtiéndose en hilo de humo mientras Carla y Valentina se mantenían unidas, caras decididas. El eco del horror que siempre las había seguido se desvanecía, llevándose consigo cada mala decisión, cada susurro negativo. En cuestión de momentos, la claridad se abrió ante ellas. Una luz brillante iluminó el claro de la selva, y allí, Carla sintió un susurro de aliento entre las sombras ahora dispersadas. No hay más horror, solo amor. Aquí estoy, mamá, dijo Valentina, y Carla, sintiendo la energía vibrante de su sinceridad, la abrazó. Lo logramos, nos liberamos, susurró Carla entre lágrimas, la tensión que había cargado durante tanto tiempo se evaporaba. El mundo a su alrededor comenzó a cambiar, el paisaje antes amenazador se transformó en un paraíso luminoso, lleno de colores vibrantes y sonrisas de quienes habían sido parte de su vida. Los rostros de aquellos que había amado, los que había perdido, comenzaron a sonreír, viéndolas avanzar hacia la luz. El abrazo del amor maternal trascendió cualquier terror, y Carla supo que había tomado la decisión correcta. Había enfrentado sus demonios, había desatado la oscuridad y había decidido que su amor por Valentina era lo suficientemente grande como para vencer incluso a su mayor miedo. De repente, la niebla se disipó, llevándose consigo los ecos de lo pasado. Esto no es solo una oportunidad para sanar, este es el principio, dijo Valentina, y Carla asintió, agradecida. Juntas, podemos crear un nuevo destino, respondió Carla, mientras observaban un horizonte despejado, prometedor. Esa noche, lo oscuro se había roto. No debían temer al pasado, sino celebrarlo como el camino que habían recorrido juntas. Y así, madre e hija dejaron atrás el laberinto de sombras y se adentraron en una nueva vida, donde el amor siempre brillaría más que la oscuridad. Ahora, antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas historias. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, nos encanta escuchar tus pensamientos. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra historia.